ustedes. El domingo pasado nosotros no estuvimos y les extrañamos, así que es un gozo poder estar nuevamente con ustedes. Y hoy vamos a seguir estudiando la confesión de fe. Ya el domingo pasado el pastor Joel Puentes comenzó el capítulo número 1 de la confesión, que trata de las Santas Escrituras. Y hoy estaremos viendo también ese capítulo, así que esta será nuestra segunda clase con relación a este tema. Y antes de empezar vamos a orar. Padre, agradecidos por tu amor, por tus bondades, por el cuidado que tú has tenido de nuestras vidas durante toda esta semana, y agradecidos también porque ahora podemos reunirnos en este lugar para estudiar tu palabra y también poder adorarte, Señor. Pedimos que tú nos guíes en todas las cosas y también que durante este estudio tú también hables a nuestras vidas. Padre, perdona nuestras faltas y nuestros muchos pecados y ayúdanos a conocer las Escrituras para que nosotros podamos parecernos más a ti. En el nombre de Cristo, amén. Bien, como dice ahí, estamos estudiando la Confesión de Fe de Londres de 1689 y estamos en el capítulo 1 de las Santas Escrituras. Y me gustaría comenzar preguntando a los que estuvieron el domingo pasado si recuerdan alguna verdad de las que se trataron y quisieran compartirla brevemente con nosotros. A ver, José. Muy bien. ¿Alguien recuerda algo más? Hablaron también de los libros que componen las Escrituras. Hablaron que eran 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Y también hablaron acerca de los libros apócrifos, que no son inspirados, y el pastor Joel habló abundantemente acerca de ese tema. Y es importante, hermano, que nosotros podamos tener claras estas cuestiones, porque nuestra fe se basa en el Señor, pero ¿de dónde vienen las verdades que nosotros creemos? De las Escrituras que Él ha inspirado. Entonces necesitamos conocer las Escrituras. Bien, la clase de hoy va a estar basada en el párrafo 4, párrafo 5 y el párrafo número 6. Y vamos a estar viendo en los dos primeros párrafos por qué son autoritativas las Sagradas Escrituras y cómo podemos saber que son autoritativas. Ese va a ser el primer punto de nuestra clase, la autoridad de las Escrituras. Ahí están las dos preguntas y ahí está la autoridad de las Escrituras y está el párrafo 4, que es el primero que vamos a estar leyendo. Y dice así: la autoridad de las Santas Escrituras, por las que éstas deben ser creídas, no dependen del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ellas. Por tanto, deben ser recibidas porque es la palabra de Dios. En otras palabras, los autores de la confesión nos están diciendo aquí que la palabra de Dios es autoritativa, no por ningún hombre o iglesia, porque ellos nos digan que debemos creer y tenerla como nuestra regla de fe y práctica. No es por eso, sino que su autoridad radica en que es el Señor el que la ha inspirado. Es el Señor el autor de las Escrituras y ahí radica toda su autoridad. Dios ha impreso en ella su autoridad. Y cuando nosotros vamos a las Escrituras debemos ir de esa manera, sabiendo eso. Dice la Biblia en 2 de Timoteo 3:16, si alguien puede leer ese texto, se lo voy a agradecer. 2 de Timoteo 3:16. Muy bien, este es un texto bien conocido, un texto muy importante que nos habla acerca de las Escrituras y nos dice que toda la Escritura es inspirada
por Dios. Toda, no una parte de las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y bueno, habla también de la utilidad de las Escrituras, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el propósito que el hombre de Dios, el siervo de Dios, sea preparado para toda buena obra. Y también que todo creyente pueda ser preparado para toda buena obra. Ahora, el texto nos dice que la Escritura fue inspirada, ¿por quién? Por Dios. Es Dios el que ha inspirado la Escritura. Toda la Escritura ha sido inspirada por Él. Hay personas que niegan esta verdad. Incluso personas que se llaman creyentes, que se llaman cristianos, niegan esta verdad. Más adelante vamos a hablar un poquito más acerca de esa persona. Ahora, la autoridad que el Nuevo Testamento atribuye al Antiguo, porque este texto propiamente se está refiriendo a las Escrituras del Antiguo Testamento, aunque incluye en alguna manera también el Nuevo Testamento, pero la autoridad que el Nuevo Testamento atribuye al Antiguo como palabra de Dios también es propia del Nuevo Testamento, ya que ambos testamentos constituyen una unidad orgánica. Así que cuando el Nuevo Testamento habla así del Antiguo, si creemos eso, lo que él está diciendo del Antiguo, debemos creer también que el Nuevo Testamento es autoritativo y que ha sido totalmente inspirado por Dios. Dice Williamson, hablando acerca de este párrafo, pero en la Confesión de Westminster, él dice lo siguiente: si las Escrituras son la palabra de Dios, entonces obviamente deben contener una autoridad divina dentro de sí mismas. Y si poseen dentro de sí misma autoridad divina, entonces no pueden y no necesitan depender de nada salvo Dios. La autoridad solo puede depender de algo más alto que ella. Así que si la Biblia es autoritativa de tapa a tapa, es porque es palabra de Dios. Como leímos en el texto bíblico, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y eso la hace autoritativa, mis hermanos. Eso es lo que le da a la Biblia la autoridad para que nosotros podamos regirnos por ella, para que nosotros vayamos detrás de un registro confiable, porque las Escrituras vienen directamente de Dios. Así que la autoridad de las Escrituras depende únicamente de Dios que la inspiró. Él es el autor de las Escrituras. El párrafo en el párrafo 4 dice que Dios es el autor de ellas. Los escritores de la confesión quisieron dejarnos claro eso, que Dios es el escritor de las Escrituras, porque Él es el que la inspiró. Dice también otro texto que es bueno tener presente, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que las Escrituras no fue traída porque estos hombres que la escribieron, salió de ellos escribir, ellos quisieron escribir lo que tenemos aquí. Si ellos hubieran querido escribir de su voluntad, no hubieran escrito lo que nosotros hoy conocemos como las Escrituras. La Biblia dice que esos hombres hablaron porque Dios los guió a hablar de esa manera. Hablaron inspirados por Dios. Dios inspiró las Escrituras y ellos lo que hicieron fue plasmar esas verdades. El texto es claro, dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que estamos delante de la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios es importante decirlo, más adelante lo vamos a recalcar, pero es inspirada en sus idiomas originales, es decir, en los manuscritos originales, es inspirada ahí en esos escritos. Las traducciones tienen a veces errores, pequeños errores que no alteran, podemos decir que no alteran su contenido, que no alteran la verdad, lo que Dios quiere que sepamos, pero la Biblia es inspirada en los manuscritos originales y eso es algo que necesitamos tener presente. Ahora, cuando hablamos de inspiración, no estamos pensando en una inspiración mecánica. ¿Qué queremos decir con eso? Que los autores fueron quizás simples secretarios de Dios, que fueron simples amanuenses,
que Dios dictó lo que ellos tenían que escribir. No, eso no es lo que estamos diciendo. Lo que queremos decir es que Dios obró a través de ellos de tal manera que usando sus personalidades, usando sus vivencias, las circunstancias que les rodeaban, Dios usó para que ellos escribieran la palabra de Dios, la infalible y suficiente palabra de Dios. Eso es lo que nosotros queremos decir cuando hablamos de la inspiración. No fue un simple dictado ahí que ellos, no fue así. Dios usó sus vivencias, sus personalidades, las circunstancias que les rodearon, para a través de todas esas cosas inspirarlos y que escribieran la palabra de Dios. Lucas, por ejemplo, si leyéramos Lucas capítulo 1, versos del 1 al 4, no lo vamos a leer por una cuestión de tiempo, pero Lucas dice ahí que él investigó las cosas como habían sucedido. Dice que diligentemente él investigó esas cosas antes de escribirla. Y eso nos hace ver algo. Dios no anuló su capacidad de pensamiento, ni tampoco anuló su estilo. Por eso nosotros podemos ver en las Escrituras varios estilos. Pudiéramos hablar del estilo paulino, del estilo juanino, del estilo petrino, etc. Cada uno de ellos tuvo su propio estilo. Ahora lo que ellos escribieron fue lo que Dios les guió a escribir, fue la palabra de Dios. Así que las cartas de estos hombres no son iguales en su estilo, pero a pesar de eso, el resultado que tenemos de la misma es la palabra infalible de Dios. Por eso nosotros creemos en la inspiración plenaria y verbal de las Escrituras. Ahora pudiéramos preguntarnos, ¿qué es la inspiración plenaria de las Escrituras y qué es la inspiración verbal de las Escrituras? Pudiéramos preguntar eso. No sé si alguno de los que está aquí, pienso que sí, porque en otras ocasiones se ha estudiado la confesión, pudiera decir, ¿qué es la inspiración plenaria de las Escrituras? ¿Alguien pudiera hablar acerca de eso? ¿Qué decimos como creyentes cuando hablamos de la inspiración plenaria? ¿Qué es lo que queremos decir? Es sencillo, hermanos. Lo que queremos decir... Amén. Eso es lo que queremos decir por inclinación plenaria, de pleno. Que toda la Escritura, como dice el pastor Ricardo, desde Génesis hasta Apocalipsis, ha sido inspirada por Dios. Eso es lo que queremos decir por inspiración plenaria. Y cuando hablamos de la inspiración verbal, es parecido. Que todas las palabras, que todos los puntos, todo lo que hay en las Escrituras, también ha sido inspirado por Dios. Pero, como dijimos anteriormente, en los manuscritos originales, en los escritos originales, es donde nosotros vemos esa inspiración. Esto es importante, hablar de estas cosas, de que es inspirada de manera plenaria y también verbal. Eso es importante. Por ejemplo, la neortodoxia es un movimiento que ha negado la inspiración de las Escrituras. Ellos no creen que nosotros aquí tenemos toda la palabra de Dios. Por ejemplo, ellos dicen que la Escritura no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Y eso parece sonar y uno quizás no ve mucha diferencia, pero hay una gran diferencia. Cuando usted está diciendo que la Escritura no es la palabra de Dios, pero que sí contiene la palabra de Dios, usted está diciendo, ahí hay cosas que es palabra de Dios, pero hay otras cosas que no tienen nada que ver con Dios, que es palabra de hombre. Y eso no es lo que nosotros creemos, hermanos. Ni es lo que los escritores de la confesión quieren dejarnos claro. Ellos han dicho ahí, basado en la propia Escritura, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y eso es lo que creemos nosotros. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Por ejemplo, si leemos Mateo 5, 17 al 18, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Dice que ni una jota, eso es una consonante
en el idioma hebreo, una yod, dice que eso no iba a pasar. Y esa letra, esa consonante es la más pequeña del alfabeto hebreo. Sin embargo, dice que aún esa letra fue inspirada por Dios. Aún esa letra fue inspirada por Dios. Es decir, todo lo que tenemos en la Escritura nos viene de Dios. Por eso estamos delante de un registro que es confiable, pero que a la vez es autoritativo. Nuestra vida tiene que ser moldeada por las Escrituras, porque las Escrituras es Dios quien la ha dado, no son los hombres. Viene de Dios. Dice Gálatas 3:15 lo siguiente y 16: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. El argumento del apóstol Pablo en todo este capítulo 3 está basado en el singular de una palabra, tu simiente. Aún lo que quiero hacerle ver es que este texto, ese singular, fue inspirado por Dios. No habla de muchas simientes, sino de una. Si seguimos leyendo, ahí lo dice al final, y a tu simiente, la cual es Cristo. Así que ese singular fue inspirado por Dios. Cuando pensamos en las Escrituras debemos pensar así. Todo ha sido inspirado por Dios. Cada palabra, cada punto, cada forma verbal, todo ha sido inspirado por Dios. El número singular o el número plural que pueda aparecer ha sido inspirado por Dios. Así que, hermanos, nosotros tenemos a las Sagradas Escrituras como autoritativas, porque fue Dios quien puso su sello de autoridad sobre este libro. Fue Dios, no han sido los hombres. Pudiéramos preguntarnos por qué son autoritativas las Sagradas Escrituras. A ver, ¿qué responderían ustedes si alguien le preguntara por qué son autoritativas las Sagradas Escrituras? Por Dios. Amén. Exacto, no tengan miedo a hablar, hermano. Eso es lo que estamos diciendo y eso es lo que hay que decir, porque han sido inspiradas directamente por Dios. Ahora, ¿cómo podemos saber que Dios es el autor de ellas? Pudiéramos hacernos esa pregunta y los autores en el párrafo 5 van a responder esa pregunta, hermanos. El párrafo 5 responde propiamente esa pregunta. Dice: el testimonio de la Iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras y el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el de dar toda la gloria a Dios, la plena revelación que dan del único camino de salvación para el hombre y muchas otras incomparables excelencias y plenas perfecciones de las mismas, son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Ahora, este párrafo es importante. Ahí cuando el párrafo dice: el testimonio de la Iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras. Y esto es bueno, no es que nosotros queramos desmeritar a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia está para anunciar la palabra de Dios. Y cuando la iglesia hace eso fielmente está bien. Pero este pasaje, este párrafo propiamente, va dirigido en contra de la iglesia católica, que se cree que la autoridad está en ella como iglesia. Entonces ella es la que acredita a las Escrituras. Ella es la que acredita a las Escrituras y eso es un error. Las Escrituras es acreditada por Dios, porque es Dios quien la dio, es Dios el que la inspiró y Él es el que la acredita. La autoridad de las Escrituras viene de Dios, no de ninguna iglesia, no de ningún hombre. La autoridad de las Escrituras viene únicamente, hermanos, de Dios. La Iglesia Católica dice que puede dar un testimonio infalible de la Biblia. Es decir, ella puede
dar ese testimonio. Solamente ella puede dar ese testimonio. Y con esta afirmación, la Iglesia Católica Romana asume una autoridad que está por encima de las Sagradas Escrituras. Sin el reconocimiento de Roma, la Biblia carece de autoridad. Eso es lo que ellos están diciendo. Si ellos no lo reconocen, entonces la Biblia no tiene autoridad. Pero eso es un error. Eso es un error. La autoridad de las Escrituras está dada en que es únicamente inspirada por Dios. No por ningún hombre, no por ninguna iglesia. Cualquier enseñanza que presente a la iglesia como una autoridad infalible debe ser rechazada. Debe ser rechazada. El único que es infalible es Dios. Y nos ha dejado su palabra para que nosotros nos rijamos por ella. Así que nosotros tenemos que mirar a las Escrituras. Pero nadie, ningún hombre, el Papa, ningún hombre, ningún líder religioso puede decir que él es el que acredita las Escrituras. Las Escrituras son acreditadas por Dios, porque Él es quien la inspiró. Y este párrafo los autores también nos muestran 7 afirmaciones que demuestran que las Escrituras son la auténtica palabra de Dios, que nos muestran que las Escrituras se autentifican a sí mismas como palabra de Dios. Ahí están las 7, las vamos a ir viendo. La primera, el carácter celestial del contenido de la Biblia. Cuando nosotros leemos las Escrituras nos podemos dar cuenta de que es un libro completamente diferente. Todas las cosas que se hablan en la Biblia no se hablan desde el punto de vista del hombre, sino desde el punto de vista de Dios. Si los hombres hubieran escrito la Biblia, nosotros no veríamos en ella los errores que cometió el apóstol Pedro, no veríamos en ella las mentiras que metió Abraham, no veríamos en ella a Jacob las cosas que hizo Jacob, los pecados de Jacob, no veríamos en ella los pecados de David. A nosotros los seres humanos nos gusta exaltar a nuestros héroes, pero la Biblia, aún de sus personajes importantes, reconoce sus fallos y sus errores, diferente a como hacemos los hombres cuando escribimos una biografía, que tendemos a exaltar las virtudes y los errores los queremos, mire, minimizar o tapar totalmente. La Biblia no es así. Y eso nos habla de su contenido celestial, nos habla de que es así porque Dios fue quien la inspiró. La segunda, la eficacia de su doctrina. Cada una de las doctrinas que se encuentran a lo largo de las Escrituras son eficaces para lograr el fin que Dios se ha propuesto con ellas. Es decir, que el propósito que Dios tiene con las Escrituras lo va a lograr. Y eso nos habla de la eficacia de la palabra de Dios. Por ejemplo, el Evangelio es eficaz para salvar. La iglesia hoy quiere cambiar el Evangelio. Quiere que las personas se salven, quiere que las iglesias se llenen, pero lo hacen cambiando el Evangelio. Detrás de otras prácticas, las mímicas, las danzas, cantidad de himnos, es decir, coros, cuartetos, algo que sea atractivo, novedoso. Y usted ve que les restan el tiempo a la predicación de la palabra de Dios y están haciendo lo contrario de lo que Dios mandó. Dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces están cambiando lo que Dios ha dicho por lo que ellos entienden que es mejor. No va a haber buenos resultados. Pueden tener la iglesia llena, pero no llena de creyentes. No llena de creyentes. Llena quizás de aficionados, llena de personas como en un club, pero no de creyentes redimidos por Cristo. El Evangelio cumple el propósito para el cual Dios lo ha enviado. El apóstol Pablo, hablando de eso a los Romanos capítulo 1, dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Pablo estaba diciendo que no se avergonzaba del Evangelio porque el Evangelio nunca había fallado. ¿Y por qué no había fallado? Porque siempre
cumplía el objetivo para el cual fue dado. El Evangelio lo que hace es que revela la justicia de Dios, por fe y para fe. Y cada una de las demás doctrinas también cumplen su propósito, que es santificar y llevar a la madurez del creyente. Es decir, que las Escrituras cumplen el propósito para el cual han sido dadas. Y nosotros somos ejemplos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Estamos aquí porque Dios ha hecho cambios en nuestras vidas. Dios nos ha salvado y está obrando en nosotros. Por eso estamos aquí. Si no, estaríamos afuera también. Estaríamos en nuestros hogares quizás descansando. O estaríamos fiestando. Estaríamos rumbo a la playa. Pero como la palabra de Dios es eficaz y cambia al pecador, por eso estamos aquí, reconociendo nuestra necesidad de Dios. Así que las vidas cambiadas y transformadas por esa doctrina hacen que esta Escritura sea lo que ella misma afirma ser. Es la palabra de Dios. Dice en Hebreos 4, 2 y 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y sigue hablando más. Dice que nada se esconde ante su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Por eso puede cambiar las vidas. Así que ahí vemos la eficacia de la palabra de Dios. Nos habla de que las Escrituras son divinas. La majestad de su estilo. Nosotros podemos ver a través de las Escrituras un estilo singular y podemos ver a grandes mentes educadas, prominentes personajes como Moisés o Pablo, pero podemos ver también pescadores, humildes pescadores como Pedro escribiendo en las Escrituras, y sin embargo la misma conserva un estilo hermoso y un estilo majestuoso porque tiene el sello divino. Eso nos habla de que fue Dios el que guió a estos hombres, el que han escrito prominentes hombres de lo más culto de su época, como Pablo, como Lucas, que era un médico, como Moisés, que recibió la mejor educación de su tiempo. Pero también hombres como Pedro, que era un pescador, un hombre, dice la Biblia, sin letra y del vulgo, pero Dios lo escogió, Dios lo llamó y Dios lo inspiró y escribió. Una de las cartas preferida mía y del pastor Ricardo son las epístolas de Pedro. Y son pequeñas, pero son muy buenas. Dios fue el que guió a Pedro a escribir y a los demás escritores de las Escrituras. La armonía de todas sus partes, como aprendieron en la clase anterior, son 66 libros escritos en un periodo aproximado de 1500 a 1600 años por más de 40 autores distintos, los cuales provenían de distintas clases sociales y las circunstancias que los rodearon también eran diferentes. Algunos fueron reyes, otros fueron sacerdotes, otros pescadores, otros estadistas, otros médicos, etc. Boyeros, como en el caso de Amós, es decir, alguien que andaba detrás de los bueyes, arando con los bueyes, o tirando quizás carreta con los bueyes. Sin embargo, la Biblia mantiene una unidad maravillosa en cuanto a su doctrina, su perspectiva histórica, su ética y su expectativa. Es decir, hay una unidad en toda la Escritura. Hay una unidad en la palabra de Dios. A pesar de haber sido una armonía, a pesar de haber sido escrita por tantas personas en ese periodo de 1500 a 1600 años,
40 autores. Sin embargo, vemos su armonía. Todo, mira, encaja. Como en un rompecabezas. Como en un rompecabezas todo encaja para mostrarnos un cuadro completo que es la palabra de Dios, el evangelio de la salvación del pecador. Eso es lo que hace las Escrituras. Y eso nos habla de que Dios estuvo detrás de la inspiración de su palabra, que Dios fue el que la inspiró. Mire, si nosotros cogemos a escritores y los ponemos a escribir, no van a escribir de la misma manera. Usted le da el tema y todo, pero ellos todos van a desarrollar su imaginación y van a escribir cosas totalmente contrarias. Totalmente contrarias. Pero esto sucedió así, a pesar del tiempo que los separaba, sencillamente porque fue Dios quien inspiró su palabra en estos escritores, en estos personajes. Así que eso debe hablarnos de su armonía. 5, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el de dar la gloria a Dios. La Biblia también es completamente diferente a cualquier otro libro humano. Todas las religiones humanas están diseñadas de tal manera que al final de cuentas los hombres reciban algún tipo de méritos. Que los hombres puedan ser reconocidos, puedan ser elogiados. Sin embargo, la Biblia procura la gloria de Dios en todo, que es lo que debería esperarse de un libro que ha sido inspirado por Dios. Lo que se debe esperar de un libro inspirado por Dios es que busque la gloria de Dios. Y eso lo hace las Escrituras. Eso lo hace la Biblia. Así que el fin que se propone alcanzar es la gloria de Dios. Y lo alcanza. Diferente a los libros de otras religiones que lo que hacen es exaltar al que fundó esa religión. Pero la Biblia busca la gloria de Dios. No la gloria de un líder religioso. No la gloria de un hombre. La gloria de Dios. Eso busca las Escrituras. Y eso nos habla de que es palabra de Dios. Como dijo alguien, la Biblia no la pudieron escribir hombres buenos, porque la Biblia dice que los hombres son malos. Pero tampoco la pudieron escribir hombres malos, porque la Biblia es buena. Entonces, ¿quién escribió la Biblia, mis hermanos? Dios escribió. El verdadero autor de las Escrituras es Dios. Los hombres fueron instrumentos que Dios usó para inspirar en ellos su palabra y que ellos la registraran, teniendo en cuenta sus personalidades, sus vivencias, sus circunstancias, pero el autor definitivo y final de las Escrituras es Dios mismo. 6, la plena revelación del único camino de salvación. Hermano, en las Escrituras, de principio a fin, nosotros tenemos el plan de salvación revelado. Ese es el hilo conductor de las Escrituras. Revelar ese plan de salvación, cómo el hombre puede reconciliarse con Dios, cómo el hombre puede ser perdonado de sus pecados y tener vida eterna. Ese es el plan de salvación. Y eso no está solo en un libro de las Escrituras, sino que en una armonía, como dije hace un momento, como en un rompecabezas. Miren, cada libro encaja ahí en el propósito para mostrarnos ese plan de salvación. Es decir, que es algo grandioso y maravilloso lo que nosotros tenemos en las Escrituras. Y 7, muchas otras incomparables excelencias y plenas perfecciones de la misma, como por ejemplo las profecías. En la Biblia nosotros tenemos muchas profecías. En la Biblia fue prometido el Mesías y el Mesías vino. Y en la Biblia se prometió cómo iba a ser su venida, dónde iba a nacer, cómo iba a morir, cómo iba a vivir. En la Biblia se nos habla de todo sobre el Mesías. Y esas cosas se cumplieron.
Y todas las profecías que están en las Escrituras se han cumplido. Y las que aún no se han cumplido, se cumplirán. Porque es la palabra de Dios, hermano. La Biblia es la palabra de Dios. Por ejemplo, en las Escrituras se profetiza cómo iba a ser sepultado Jesús. Se habla también de su resurrección. Se habla de su victoria. Todo eso fue profetizado. ¿No le parece a usted grandioso que todo al pie de la letra se haya cumplido? Todo pasó como fue profetizado. Eso nos habla que Dios fue quien inspiró su palabra. Ningún hombre puede hacer eso, dar tantos detalles, tantas profecías y que todo pase al pie de la letra. Pero Dios sí lo puede hacer y lo hizo. Así que las Escrituras son incomparables, son excelentes. Todas estas profecías se cumplieron en Jesús de Nazaret. Y Él vino en su primera venida, pero Él prometió que Él volvería. Eso también se va a cumplir, hermano. Eso se va a cumplir en su momento. Fíjense, si nosotros leyéramos ahí en Gálatas, dice que en el cumplimiento, Gálatas 4, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. A veces nosotros nos desesperamos y decimos, no, pero ¿cuándo van a hacer estas cosas? ¿Cuándo va a pasar esto? Hace tanto tiempo, tantas generaciones, quizás esperando que esto pase. Hermano, Dios tiene su tiempo para cumplir su profecía, su palabra. 2000 años y vino Cristo. Y no sabemos cuándo va a venir. No tenemos fecha. La palabra de Dios no nos da fecha. Por eso es un error cuando las personas empiezan a poner fecha, no, que Cristo viene en tal fecha. No, la palabra de Dios no da fecha de su venida. Pero sí nos da la seguridad de que Él vendrá. Él va a venir. Vivimos tiempos convulsos, tiempos difíciles, tiempos de mucha inestabilidad. ¿Y dónde nosotros debemos refugiarnos? Únicamente en Dios, mis hermanos, únicamente en Dios, porque Él nos ha dejado su palabra inspirada y su palabra inspirada es la verdad. Es la verdad revelada por Dios. Dice la Biblia en palabras de Jesús, Juan 17:17, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿a dónde vamos a mirar nosotros los creyentes? Tenemos que mirar a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos revela el propósito de Dios. Es la que nos habla de Dios con claridad. Es la que nos dice cómo nosotros podemos reconciliarnos con Dios y cómo podemos vivir para la gloria de Dios. Entonces necesitamos ir a la palabra de Dios. Para mí por lo menos es asombroso ver que tanto tiempo atrás estos hombres profetizaron lo que iba a suceder y todas esas cosas pasaron. Eso para mí es algo impactante, es algo maravilloso y es porque es la palabra de Dios. Hace unos días yo leí una noticia que no creo que haya sido muy popular. Yo no veo televisor, no sé si la habrán puesto, pero la leí en internet y esta noticia hablaba acerca de un hombre que ha hecho varias profecías y la última profecía que hizo fue que los Estados Unidos iba a desaparecer, que un volcán, él no dijo cuál volcán, pero dijo que un volcán iba a empezar, se iba a activar y iba a desaparecer todo. Ahora, ¿por qué le cuento esto? Hermanos, nada pasó. Yo estaba en un crucero, el día 18 iba a pasar eso, él dijo la fecha y todo, y yo le dije cuando estábamos en el crucero a Maylene, le dije, los Estados Unidos va a desaparecer, nuestras hijas estaban acá. Y yo le dije, dice un supuesto profeta que el mundo va a desaparecer mañana. Y nuestras hijas no están con nosotros. Pero nada, nosotros tranquilos, yo le dije, pero no te preocupes, que Dios es el que está al control de todas las cosas.
y ese profeta no. De hecho, en el escrito decía que había hecho ya otras profecías y que ninguna se había cumplido. Porque es un falso profeta, hermano. Nosotros tenemos que mirar a la palabra de Dios, que es confiable, que es segura, que es autoritativa. Tenemos que mirar a esa palabra de Dios. Por eso nosotros no creemos en las profecías predictivas. Ya actualmente no hay ese tipo de profecías, es decir, que alguien esté anunciando y decir, no, va a pasar tal cosa mañana o dentro de un año. No, ya nosotros tenemos la palabra de Dios revelada y es aquí donde tenemos que mirar, es donde tenemos que concentrarnos. Profecía en el sentido de que se enseña la palabra de Dios, de que se explica la palabra de Dios, que se predica la palabra de Dios, ok. Profecía declarativa, pero predictiva, no. Entonces, en eso nosotros tenemos que estar claros, mis hermanos. Ahora, puede que alguien se esté preguntando, bueno, si la Biblia tiene tantas evidencias y es tan exacta como dicen, ¿por qué tantas personas rehúsan creer en ella? ¿Por qué tantas personas niegan su inspiración? Y esto nos lleva a la última parte de este párrafo, donde nos habla de la necesidad del testimonio del Espíritu Santo para la aceptación de las Escrituras como palabra de Dios. Miren lo que dice. Dice, a pesar de ello, sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra divina y con ella. Es decir, hermano, que nuestra seguridad debe venir de la obra interna del Espíritu Santo. Eso lo hace Dios por medio de su Espíritu en cada persona regenerada. Nos va a dar la seguridad de que estamos en pos de un registro confiable, de un registro seguro, que es la palabra de Dios. Si nosotros leemos 2 de Corintios, capítulo 2, primera, 4 y 5, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, el problema del hombre con las Escrituras no se encuentra en ningún defecto que haya en la Biblia. El problema del hombre con las Escrituras se encuentra en él, en su incredulidad, en su pecado. Que el hombre no quiere saber de Dios, el hombre quiere vivir divorciado de Dios. Y ahí es donde radica su principal problema. Sam Waldron dice lo siguiente: la depravación humana pervierte el esfuerzo intelectual humano, hace que los hombres detengan la verdad y de esa manera los ciega a la luz de la revelación divina. Por tanto, el Espíritu Santo es quien tiene que capacitarlo para que pueda ver y entender la verdad espiritual. Así que si nosotros estamos aquí es por eso, es por la obra de la regeneración del Espíritu Santo en nuestras vidas, que quitó el velo y nos hizo entender el Evangelio, creer el Evangelio, y por eso nosotros creemos en Dios y creemos que esta es la palabra inspirada de Dios, por la obra que Él ha hecho en nuestros corazones. Y los escritores de la confesión han querido dejar eso ahí con claridad. Y eso Dios lo puede hacer en otros también. Dios eso lo va a hacer en otros. Por eso nos manda a predicar la palabra a los perdidos. Pero fíjense, es Dios quien finalmente hace esa obra en el corazón de las personas. Y nos da esa certeza y esa claridad. Y entendemos, vamos al segundo punto de nuestra clase, la suficiencia de las Escrituras. Y leo el párrafo 6. Dice, todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto, necesariamente contenido en las Santas Escrituras, a la cual nada, en ningún momento, fíjese, en ningún momento ha de añadirse, ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de aquellas cosas que están reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la iglesia comunes a las acciones y sociedades humanas
que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra, que han de guardarse siempre. Así que todo el consejo de Dios, hermanos, tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria. Dice: la salvación de los hombres, la fe, la vida, están expresamente escritas aquí en la palabra de Dios, o necesariamente contenida en las santas escrituras. Y eso es algo que debe a nosotros darnos tranquilidad. Ahora vamos a hablar un poquito más acerca de estas cosas. Hay tres cosas con relación a las escrituras que vemos en este párrafo. Lo primero es el alcance de esta suficiencia. Cuando decimos que la palabra de Dios es suficiente, estamos afirmando que cumple a cabalidad un propósito determinado, cumple a plenitud el propósito por el cual Dios la dio. Eso es lo que nosotros estamos diciendo cuando hablamos de la suficiencia de las escrituras. Así que ya hemos afirmado que la palabra de Dios es suficiente, pero debemos entonces preguntarnos: ¿suficiente para qué? ¿Suficiente para qué? ¿Serán las escrituras suficientes para estudiar geografía? ¿Serán las escrituras suficientes para estudiar medicina, física, química, matemática, ingeniería? ¿Serán las escrituras suficientes para eso? Hermano, la respuesta es no. La escritura no es suficiente para estudiar esas materias, porque la escritura no fue dada con el propósito de estudiar matemáticas o químicas. La escritura no fue dada con ese propósito. Así que nosotros afirmamos la suficiencia de las escrituras, pero no su autosuficiencia, solamente su suficiencia. Ellas van a cumplir el propósito para el cual Dios la dio. Y ese propósito es que el hombre pueda conocer a Dios y pueda ver ese plan redentor que Dios ha obrado para que el hombre se reconcilie con Él. Y cómo el hombre puede también vivir una vida diferente, una vida santa delante de Él. Ese es el propósito de las escrituras. Pero las escrituras no son para estudiar geografía. Aunque podemos encontrar geografía en ella, podemos encontrar las ubicaciones de ciertas ciudades que se nos hablan. Y podemos estar seguros que si la Biblia dice que esa ciudad estuvo ahí, ahí estuvo. Eso lo podemos tener con claridad, pero no fue dado para que nosotros estudiemos geografía y sepamos todas las cosas de la geografía. Entonces, ¿para qué es suficiente las escrituras? Los autores de la confesión declaran que las escrituras es suficiente para todo el propósito redentor de Dios en Cristo, para llevar a un hombre pecador al arrepentimiento y a la fe, pero también para guiarlo en el curso de su vida y para que pueda vivir glorificando a Dios en todo cuanto hace. Para eso es las escrituras. Dice, por ejemplo, voy a leer un texto, Tito 3:1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Bueno, las escrituras nos van a ayudar a nosotros a eso. Nos van a ayudar a respetar las leyes. Nos van a llevar a obedecer lo que Dios dice con relación a los gobernantes. Las escrituras nos van a llevar a ser buenos ciudadanos, a ser buen esposo, a ser buen líder de nuestro hogar, buenos padres, buenos hijos. La Biblia nos enseña con relación a eso. Pero no fue dada para estudiar otros tipos de materia. Aunque podamos encontrar en ella alguna referencia a otras cosas, pero no fue el propósito para el cual fue dado. Por tanto, la Biblia no es un libro para estudiar geografía o cualquier materia. Si usted quiere estudiar eso, necesita ir a la escuela, necesita ir a la universidad. Es la forma de poder estudiar acerca de esas cosas. Por ejemplo, si ahora hay un marinero y él es creyente y él tiene su Biblia, es un fiel creyente, pero con la Biblia él no puede guiar ese barco. Porque él conozca la Biblia y domine las escrituras, él no va a tener el conocimiento para manejar ese barco, para guiar ese barco, para saber cómo orientarse y llegar a su destino. La Biblia no le va a ayudar en eso, aunque él sea un buen creyente. Ahora, la Biblia sí le va a ayudar a él
como capitán de ese barco a conducirse con un buen testimonio en el barco, le va a guiar a su esposa, a instruir a sus hijos, a ser un fiel miembro de su iglesia, a vivir como un buen ciudadano. A eso sí le va a guiar las Escrituras, pero no le va a enseñar cómo puede conducir el barco. Ahora, al modo de esa suficiencia, no hay nada que sea necesario para nosotros como cristianos, nada que tenga que ver con nuestra salvación, que tenga que ver con nuestras almas, con el desempeño de nuestra vida espiritual, con nuestro servicio a Dios, que no se encuentre en las Escrituras, pero el modo en que se encuentra puede ser explícito o implícito. Miren ahí las Escrituras, la confesión nos habla de algo que es bien importante. Cuando habla ahí, dice, todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, están expresamente expuestos. Es decir, estas verdades están de manera expresa en las Escrituras, es decir, que la podemos encontrar con toda claridad en las Escrituras, pero sigue diciendo necesariamente contenido en las Santas Escrituras. Los escritores se apartan ahí un poco de la confesión de fe de Westminster, que habla de asuntos implícitos. Es decir, que hay cosas que tú puedes aprender en las Escrituras que no están con toda la claridad, pero nosotros tenemos que mirar a esas cosas que están explícitamente en la palabra de Dios. Y en esas cosas nosotros tenemos que adentrarnos y tenemos que fijarnos en ellas. Ahora, hay verdades que vamos a aprender de una manera implícita, sí, pero fíjense, las doctrinas fundamentales van a estar en las Escrituras de una manera, como dice ahí, expresamente expuesto. No debemos nosotros forjar una doctrina de algo que nosotros sacamos de manera implícita, hermano. Tenemos que estar sobre un terreno seguro, un terreno firme, un terreno sólido. Porque si usted empieza a hacer inferencias aquí, inferencias allá, eso le puede llevar a errores doctrinales. Entonces nosotros tenemos que ver las cosas que están ahí expresamente expuestas. Y los escritores se apartaron de la de Westminster porque ellos dijeron que necesariamente contenida. Querían de alguna manera desligarse un poco de lo que la confesión de Westminster enseña con relación a eso. De ahí muchas inferencias que ellos sacan, y por eso el bautismo de niños, y nosotros no creemos propiamente nada con relación al bautismo de niños. Las implicaciones de su suficiencia. Una de esas implicaciones es que como la Biblia es suficiente, no hay nada equivocado o erróneo que debamos quitar, ni hay nada que les falte que tengamos que añadir. Entonces, eso, cuando decimos que la Biblia es suficiente, eso es lo que estamos diciendo, hermano. A la palabra de Dios no le falta nada. A la palabra de Dios entonces no tenemos que añadirle nada. Y a lo mejor decimos, no, sí, eso está bien. Pero allá afuera eso no es así. Allá afuera hay muchas personas que están diciendo que no es así. Que quieren añadirle a la Biblia. Incluso algunos no dicen de añadirle a la Biblia, pero cuando usted lo ve cómo ellos adoran, cómo ellos se conducen, usted ve que ellos han introducido prácticas que no están ordenadas por la palabra de Dios. Es decir, que las Escrituras entonces, aunque en teoría dicen que es suficiente, en la práctica no es tan suficiente como ellos creen, o como ellos dicen. Pero nosotros tenemos que estar convencidos de que las Escrituras es suficiente, hermano, para guiar nuestras vidas, para acercarnos a Dios, para permitirnos conocer a Dios, como Él se nos ha revelado, y vivir para Él, vivir para su gloria. Eso lo podemos hacer mediante las Escrituras. Y tenemos que estar seguros de esa suficiencia y vivir conforme a esa suficiencia. Las Escrituras no puede ser mejorada porque es perfecta. Ninguno de nosotros puede mejorar las Escrituras. Nada debe ser añadido, nada debe ser quitado, porque es la palabra de Dios. Y es suficiente. Es suficiente y definitiva.
Si usted es un creyente, usted tiene que aceptar la revelación que Dios ha dado de sí mismo. Y como dijimos anteriormente, el Espíritu de Dios obra eso en los redimidos. Les lleva a aceptar las Escrituras como suficiente. Entonces, ahí nosotros necesitamos estar claros. En Deuteronomio 4:2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Es decir, que nosotros no podemos añadirle a la palabra de Dios, ni podemos disminuir la palabra de Dios. Y en Apocalipsis, en el último capítulo, también se habla de eso. Y eso se refiere al libro de Apocalipsis, pero se refiere también a todas las Escrituras. Es el libro concluyente de la Biblia y debemos verlo así. No estamos llamados a añadir nada a las Escrituras, ni estamos llamados a quitar nada a las Escrituras. Ha habido grupos en la historia que han querido añadir a las Escrituras. Y cuando tú haces eso, tú estás diciendo, mire, a Dios le faltó cosas. Dios se equivocó, a Dios le faltó añadir esto y le faltó añadir aquello. Usted está diciendo que las Escrituras no es suficiente. Los anabautistas extremistas creían en nuevas revelaciones, como hoy los pentecostales, que creen que ellos tienen nuevas revelaciones. Ellos están diciendo, Dios no lo ha dicho todo. A Dios se le quedaron cosas por decir. Y no es así. Ya nosotros tenemos la palabra de Dios en su totalidad. Y aquí es donde nosotros tenemos que venir y estudiar la palabra de Dios. Y la Iglesia Católica también, porque con sus tradiciones añaden a las Escrituras las tradiciones. Y también lo que el Papa cuando habla es cátedra. Eso es tenido como palabra de Dios. Entonces eso son añadiduras también a las Escrituras. Sin embargo, no estamos llamados a hacer eso, hermanos. Todas las sectas dicen tener las Escrituras y algo más. Algunos otros libros más. Nosotros los cristianos solamente debemos tener las Escrituras. Terminando, sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de aquellas cosas que están reveladas en la palabra. Es necesario. Es necesario la obra interna del Espíritu para tener este conocimiento. Y sigue diciendo, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia comunes a las acciones y sociedades humanas que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana según las normas generales de la palabra que han de guardarse siempre. Fíjese, hay cosas que nosotros tenemos que determinar, pero esas cosas tienen que ser aún así tenido presente lo que la Biblia en general nos dice, las normas generales de la palabra de Dios que han de guardarse siempre. Ahora, aquí la palabra circunstancia tenemos que señalarla. Hay circunstancias que la iglesia tiene que definir. Por ejemplo, que nosotros nos vamos a reunir a las 10 de la mañana para la escuela dominical y a las 11:30 nos vamos a reunir para el culto de adoración. Eso, la Biblia no nos dice en qué horario debemos reunirnos. Es algo que, según la prudencia que debe haber en nosotros como creyentes, debemos ser capaces de determinar. Bueno, ¿cómo vamos a pintar este local? Eso es algo que va en la prudencia. ¿Cómo lo vamos a iluminar? Son cosas que nosotros debemos decidir. ¿Vamos a usar micrófonos o no vamos a usar micrófonos? ¿Vamos a usar la computadora para poner? Eso lo determinamos nosotros. La palabra de Dios realmente no nos habla de micrófono, no nos habla de esas cosas, no nos habla de esto, de PowerPoint, no nos habla de nada de eso. Son cosas que nosotros vamos a determinar, son las circunstancias y cosas que podemos aprovechar. Ahora, la sustancia, nosotros sí no somos llamados a cambiarla. Esas cosas tenemos que hacerlas como Dios nos dice en su palabra. Las circunstancias sí nosotros podemos determinarlas, pero la sustancia no. Lo de nosotros es obedecer lo que Dios ha revelado en su palabra. ¿Cuál sería la sustancia? Pensando, por poner algún ejemplo. Bueno, hermanos, Dios nos manda en su palabra a reunirnos el primer día de la semana. Nosotros no podemos decir, bueno, ahora vamos a empezar a reunirnos los sábados o vamos a empezar a reunirnos los lunes. Ese es el día. Eso no va conforme a la palabra de Dios. Hoy es el día del Señor, hermano.
Y eso es parte de la sustancia de lo que Dios ha revelado en su palabra. Así que no estamos nosotros llamados a cambiar esas cosas. Bueno, se nos ha agotado el tiempo. No sé si alguno quiere preguntar algo. Este es el momento. Bien, vamos entonces a terminar en oración. Le voy a pedir al hermano José Cavada que él nos despida. Señor y Padre, te alabamos, Señor, y damos gracias por esta clase que hemos tenido, por poder estudiar, Señor, tu palabra, por esta confesión de fe, Señor. Rogamos a Dios que tú nos permitas tenerla presente siempre, Señor, para ponerla por obra y que ella nos sirva, Señor, para aclarar y determinar todas las sustancias de la Escritura, Señor, y esto nos sea de bien. Gracias por el Maestro que se ha preparado, Señor, y ahora te rogamos que podamos confraternizar y también podamos exponernos a adorarte. En el nombre de Jesús oramos. Amén.